Bienvenidos un día más a los estudios que estamos haciendo capítulo por capítulo, versículo por versículo y libro por libro. Hoy estamos estudiando un libro, una carta que se llama Segunda de Juan. Y esta serie que se denomina Koinonía, el título general es La verdad en peligro. Juan es el discípulo amado. Juan nos habla mucho del amor y sobre todo Juan nos va a hablar en esta carta acerca de cómo son las evidencias de un verdadero discípulo. Hay muchos falsos profetas que se han levantado en esa época y sabes, también el día de hoy hay muchos falsos profetas. ¿Cómo podemos distinguirlos? ¿Cómo podemos diferenciarlos? Eso es lo que vamos a ver en esta carta de Juan. Pero, sabes, también hay una característica muy interesante. Ya existía un tiempo de persecución y Juan va a hablar en clave un poquito en este libro. Así que voy a leer Juan capítulo 2, versículo 1. Dice, yo, Juan el anciano, les escribo esta carta a la señora elegida y a sus hijos, a quienes amo en la verdad. Y no solo yo, sino también los que conocen la verdad. Porque la verdad vive en nosotros y estará con nosotros para siempre. Vamos a orar y vamos a continuar. Señor, te doy gracias por este momento. Gracias por tu palabra y gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de acercarnos y poder aprender de tu palabra, versículo por versículo. Pido, Dios, que uses mi vida para compartir de tu palabra en esta hora. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Así que bienvenidos a todas las personas que se van conectando y como dije, Segunda de Juan solo tiene un capítulo, la serie se llama Koinonía y el título es La verdad en peligro. Así que vamos a ver a manera de introducción algunas pautas muy importantes para cada uno de nosotros. Primero, vamos a hacernos preguntas. ¿Quién escribió el libro? Pues como acabamos de leer, el apóstol Juan. Recuerda que estoy usando la NTV. Y Juan escribió Primera de Juan, que ya hemos estudiado, y también el Evangelio de Juan, que lleva su nombre. ¿Cuándo fue escrito esta carta? Entre el año 85 y 95 después de Cristo. Tercera pregunta, ¿a quién fue escrito? Miren, esto fue escrito a los cristianos de la región, en especial a sus hijos amados, una iglesia, así los va a llamar. Cuarta pregunta, ¿de dónde fue escrito? Desde Éfeso. Quinta pregunta, ¿cuál es el trasfondo histórico de la carta? Y ojo aquí porque es importante este trasfondo o este contexto histórico. Primero, está dirigida, como hemos leído, a la señora elegida y a sus hijos, lo que podría interpretarse también literalmente como una mujer cristiana o alegóricamente como la congregación cristiana. Segundo, una carta, recuerden que es una epístola. La epístola hace énfasis en la verdad del Evangelio y advierte sobre falsos maestros o misioneros que habían en esa época. Y tercero, estos herejes negaban la encarnación de Jesús y el apóstol les pide específicamente a los creyentes que dejen de ser hospitalarios con ellos. Así que ese es el trasfondo histórico. Siguiente pregunta para entender en la introducción. Si es una epístola, ¿cuándo fue fundada la iglesia? Posiblemente en Pentecostés, ¿no? Cuando recuerden que muchos judíos estaban escuchando cuando recibieron el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Séptima pregunta. ¿De quién entonces está compuesta la iglesia? Hermanos, judíos y gentiles. Esa era la composición de la iglesia. Ahora, octava pregunta. ¿Cuáles son sus fuerzas y sus debilidades de esta iglesia? Miren, las fuerzas son que muchos de ellos andan en la verdad, pero las debilidades, los falsos maestros que se estaban introduciendo en la iglesia. No solamente habían salido, sino que habían dejado en la iglesia su filosofía falsa. Y noveno, ¿cuál es la idea principal del libro? Alertar contra los falsos maestros y lo cual Juan anima a permanecer. Muy bien, ahora vamos a hacer como décimo punto de esta introducción un cuadro
panorámico de todo este libro, por ejemplo, está dividido en 4 partes. Uno es la introducción, otro es andar en verdad y amor, y el otro es estar firmes contra el error, y el otro es la conclusión. Así que el versículo 1 al 3 es la introducción, andar en la verdad y amor, 4 al 6 es estos versículos, y estar firmes contra el error desde el 7 al 11, y terminaremos con la conclusión del 12 al 13. Así que en la primera parte, los primeros 3 versículos, vamos a ver los saludos, la afirmación y el ánimo a la iglesia. En la segunda parte, del versículo 4 al 6, nos va a decir cómo debemos andar en la verdad, cómo debemos andar en el amor y andar en obediencia. Pero del versículo 7 al 11, vamos a ver primero la circunstancia, que son muchos engañadores. ¿Y cómo podemos estar firmes contra el error? Él va a ser la advertencia, que es tengan mucho cuidado. Y después nos va a hablar sobre las instrucciones o la instrucción. ¿Cuál sería? Fuerte, pero necesaria. Y terminaremos con el versículo 12 al 13, donde va a haber una nota personal y los saludos. Ahora, ¿cuál es el énfasis del versículo 1 hasta el versículo 6? Es animados a amar y a afirmar a los otros creyentes. Y desde el versículo 7 hasta el versículo 13, exhortándonos a discernir. ¿Cuál es el tono de Juan en escribir del versículo 1 al 3? Es tono amable, que es la introducción. Pero del versículo 4 al 6 de andar en la verdad es un recordatorio. ¿Y cuál es el tono? Desde el versículo 7 al 11 de estar firmes contra el error. Es un tono muy fuerte o enérgico, ¿no? Y terminaremos con el versículo 12 al 13 en la conclusión. Es muy afectuoso. ¿Cuál es el tema que fluye en toda esta carta? Amar a los demás de manera que afirman la verdad. ¿Cómo vemos a Cristo en segunda de Juan? Para Juan, Jesucristo, el Hijo del Padre, es el único camino al Padre. Así, aunque suene redundante, eso lo va a decir en Juan capítulo 1, versículo 3 al 9. Así que esa es nuestra introducción y ahora vamos a ver el bosquejo y vamos a ir leyendo versículo por versículo la verdad sobre Jesús. Y a medida que yo paso las diapositivas salen también los títulos de las divisiones del texto de este bosquejo. Recuerden, vamos a leer versículo 1 al 3. Saludos iniciales. Yo, Juan, el anciano, les escribo esta carta a la señora elegida y a sus hijos, a quienes amo en la verdad, y no solo yo, sino también los que conocen la verdad. Así que esto es muy importante. Ahora, lo que hemos visto, los 10 puntos de la introducción de esta carta segunda de Juan. Recuerden que las epístolas son cartas, ¿no? Y como estamos viendo estas características muy importantes, tienen un saludo, tienen el mensaje central y una despedida o un saludo final. A diferencia de primera de Juan, esta tiene sí la característica básica de una carta, porque como hemos estudiado primera de Juan no tiene esa característica particular, aunque es una carta, y es por esto que parecía, como les mencioné en el estudio anterior, un mensaje, ¿no? Una llamada de atención, un sermón es más primera de Juan. En cambio aquí, segunda de Juan, nos da las características de la epístola claras. Ahora, recuerden también que yo estoy usando la NTV, la nueva traducción viviente, y en esta traducción ya se ha puesto a Juan, el anciano. Algunas traducciones no lo tienen, ¿no? ¿Por qué? Porque ha sido igual motivo de muchos cuestionamientos si el autor es Juan o no es Juan, o es otro hermano o es otro anciano que en la época de Juan escribió esta carta. Pero miren, la tradición y sobre todo la evidencia externa e interna nos dice que es el apóstol Juan. Es más, son 7 versículos que son tan parecidos o sea, casi igual, o como si hubieran sacado de primera de Juan, que se van a mostrar en esta carta. Así que, entonces, viendo esto, como también se podría interpretar la parte de la señora, o la iglesia que Dios ha elegido y a sus miembros. Y les voy a explicar esto. Vamos a ir paso por paso en este versículo. Por ejemplo, cuando dice yo, Juan, el anciano, aproximadamente Juan ya tendría unos 90 años o más. Recuerden que es el único apóstol que murió de muerte natural. Todos los demás murieron siendo torturados o martirizados. Ahora, el texto dice,
les escribo esta carta a la señora elegida y sus hijos. Esto ha dado mucho que hablar en cuestiones de interpretación. Algunos argumentos típicos en la historia de la Iglesia dicen lo siguiente. Uno, por ejemplo, Clemente de Alejandría dice que fue escrito a una dama llamada Electra, que es el término griego para elegida o escogida. Esto lo dice, recuerden, Clemente de Alejandría. Otro dice, por ejemplo, Atanasio, que fue escrito para Kyria, que es el vocablo griego para señora. Recuerda que esto lo dice Atanasio. Pero Jerónimo, que son los padres de la iglesia, dice que se refiere a una iglesia. ¿Y cuáles son sus argumentos de Jerónimo que se refiere a una iglesia y no a una dama o una señora? Primero vamos a ver, porque el término griego para iglesia es femenino en el versículo 1. Segundo, porque puede referirse a la iglesia como la esposa de Cristo, como también se refiere en Efesios capítulo 5, versículo 25 al 32, también en Apocalipsis 19, 7, 8 y Apocalipsis 21, 2. El tercer argumento de que es una iglesia, ¿sabes qué? Esta iglesia tiene miembros a los que se refiere como los hijos, y esto se ve en el versículo 13. El cuarto argumento es que la iglesia tiene una hermana, para mencionar a otra iglesia local que lo dice en el versículo 13. El quinto argumento de que es una iglesia es que existe un juego entre el singular y los plurales a lo largo del capítulo. Por ejemplo, singular en los versículos 4 al 5 y versículo 13 y plural en los versículos 6, 8, 10 y 12. Y sexto, la palabra también es usada de forma similar. Si tú lees 1 de Pedro 5:13, usa la misma palabra para referirse a una iglesia. Entonces, estos argumentos, 6 argumentos que lo pone Jerónimo, nos hace ver que no es una mujer, sino es una iglesia. Y algunos dirán, entonces, ¿pero por qué lo puso así, señora y sus hijos? Porque estamos hablando entre el 85 y el 95 después de Cristo, y es la primera persecución severa, extrema, cruel, de Diocleciano, que empezó ahora a surgir. Justo escribe también Apocalipsis después de esto Juan. Pero miren, ellos tenían que hablar en clave, porque si esta carta era detectada y era dirigida a un grupo específico o un nombre específico, entonces podían arrestarlos. Y recuerden todas estas historias o películas que nosotros hemos visto cuando había el circo de los romanos, cuando había los leones despedazando a los cristianos o haciendo estos tipos de juegos en los coliseos o en los tipos de estadios, ¿sabes? Esto sucedió en esta época. Nerón lo comenzó ya el año 60, 65, 66, 67, cuando murió y asesinó, lo decapitó a Pablo, pero estamos hablando 90, 85, 90, 95. Este emperador llamado Diocleciano empezó esta persecución. Por esto era un tono de clave, de decir señora, pero no es una mujer, sino es una iglesia en particular, y especialmente si lees Pedro, con eso es contundente el argumento de Jerónimo, en lo cual nosotros creemos. Ahora, el versículo 2 dice lo siguiente: porque la verdad vive en nosotros y estará con nosotros para siempre. Muy interesante lo que habla Juan, ¿no? Miren, mis hermanos, hijos, es la verdad que está con ustedes, es la verdad, ¿no?, que está con cada uno de nosotros, y es la verdad también que nos habla de que aquellos que son hijos de Dios aman esa verdad, están con esa verdad. Y lo que Juan está resaltando en estos versículos es que la verdad es algo que muchas personas hoy se están cuestionando, y en este mundo pluralista, en este mundo donde todo es relativo, es triste cuando las personas dicen, pero tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, cada uno tiene su verdad, ¿cuál sea la verdad? No, y piensan que la verdad depende de. No, la Biblia habla que la verdad es absoluta y es exclusiva. O sea, la verdad vive en nosotros. O sea, ¿y qué es esa verdad? Es Cristo, la verdad. Jesús es la verdad, su mensaje es la verdad, su persona es la verdad, y vivir bajo esa verdad es lo que deben hacer sus hijos, porque imitar la vida de Jesucristo es producto o resultado de que la verdad vive en mí. Por eso dice, estará siempre en nosotros. Este no es un asunto de religión. O sea, con estos 2 versículos, ¿sabes? La verdad es una persona. La verdad
es el mensaje del Evangelio y la verdad es Cristo. ¿Te das cuenta? Él es el camino, Él es la verdad. Y algunas personas dirán, oye, pero si tú dices que la verdad es Cristo, o sea, ¿y los demás qué son? ¿Mentira? ¿Buda? ¿Mahoma? Sí, son mentiras, son falsos. Porque justamente Juan va a hablar de que han surgido falsos maestros y el espíritu del anticristo está detrás de estos falsos maestros, profetas, que han tenido supuestas revelaciones. Y no solamente hace tiempo, lo siguen teniendo el día de hoy. Y cada vez surgen sectas, religiones totalmente confusas, distorsionadas, porque no son la verdad. La verdad es una persona. Y por eso dice, esa verdad vive en nosotros. Esa persona debes invitarlo a vivir dentro de ti. El mismo Juan en el capítulo 1 de su Evangelio, versículo 12, dice, mas a todos los que lo recibieron, esa verdad se recibe, les da el derecho de ser hijos de Dios. Por lo tanto, esa verdad vive en nosotros. Y sabes que lo maravilloso de un Evangelio integral es que ahora yo tengo que vivir imitando la verdad. ¿Quién es? Cristo. Así que estos dos versículos son muy, muy importantes. Ahora, el versículo 3... Todavía estamos en los saludos, ¿no? Recuerda, dice la gracia, la misericordia y la paz que proviene de Dios Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre, permanecerá con nosotros, los que vivimos otra vez en la verdad y el amor. Y acá hay tres puntos muy importantes en este versículo, ¿no? Porque Juan no es usual que él use este saludo. Gracia significa del charis o caris que venía, ¿no? Del carisma que viene. Saludo griego. Misericordia, que básicamente es la calidad o la cualidad de Dios de no dar el castigo que merecen los seres humanos. Y paz, que es el saludo de los judíos, que significa shalom. Si tú te saludas con un judío, no te dice, hola, buenos días, ¿cómo estás? Te dice shalom. Y si tú te saludabas con un griego, no te decía shalom, te decía charis o charis, ¿no? Entonces, como está compuesta de gentiles y judíos, mezcla esto, pero en el centro la misericordia. Es decir, ya sea la gracia que Dios nos ofrece, ya sea la misericordia y la verdad o la paz, dice, provienen de Dios el Padre. Eso es lo segundo, y de Jesucristo, el Hijo del Padre. ¿Y por qué lo dice Juan de esta forma intencional? Porque todavía habían personas que decían, los gnósticos, que Jesucristo no era materia, era espíritu. Que Jesucristo no era el Dios hecho carne, sino que era un espíritu. Por eso dice el Hijo del Padre, y otra vez permanecerán con nosotros. Y ahí va lo tercero, los que vivimos en la verdad y el amor. La verdad y el amor. Y esto es algo importante que debemos resaltarlo, ¿sabes? Porque no solamente nosotros, como estamos diciendo, creemos en la verdad, hacemos que esa verdad, que esa persona vive en nosotros y vivimos como esa verdad, pero esa verdad también debe manifestarse en amor. ¿Sabes? La verdad sin amor suena a crueldad. Porque algunos dicen, mira, yo te voy a decir la verdad, porque yo soy directo, yo te digo, ahora sí, ¿no? Yo digo lo que pienso y soy honesto y punto. Sí, pero sin amor suena a crueldad y suena a legalismo, suena fuerte. Por eso Juan dice verdad y amor, verdad y amor. Vivimos, hermanos, en la verdad y el amor. Y esto es un resultado de mi relación con Dios. ¿Sabes? Aquel que permanece en el Hijo de Dios refleja desde su interior gracia, misericordia y paz. Si tú eres hijo de Dios y Él vive en nosotros, tú también. Por eso dice, ¿no? Gracia, misericordia y paz. Esta combinación es única de los hijos de Dios. Yo te pregunto, ¿no? Si tú realmente tienes gracia para con los demás en tus relaciones interpersonales, si muestras misericordia cuando las situaciones a veces son injustas o en contra tuya, y si tienes paz en medio de las circunstancias. Solo aquellos que han nacido de nuevo, solo aquellos que tienen y creen ese mensaje de la verdad y que tienen esa verdad dentro, han recibido esa verdad, ¿sabes? Por eso digo, reflejan, manifiestan. Juan lo dice, gracia, misericordia y paz. Ahora, segunda parte de este sermón, desde el versículo 4 hasta el 6, la verdad debe ser practicada. Mire, versículo 4. Qué contento me puse al encontrarme con algunos de tus hijos, ojo que está hablando de cristianos,
y ver que viven de acuerdo con la verdad, tal como el Padre le ordenó. ¿Sí? Y ver que viven de acuerdo con la verdad. Juan, como estamos viendo en el contexto, está anciano, por eso los llama hijos, y esa palabra ancianos de presbúteros también se usaba en este sentido de ser persona de avanzada edad. Y él muestra su corazón en estas cartas. O sea, no me agrada más, no me alegra más, ¿sabes qué? Verlos, no solamente conocer la verdad, no solamente cantar de la verdad, sino, ¿sabes qué? Vivir de acuerdo con la verdad. Y esto es la línea que muchas personas no quieren cruzar. El camino que muchas personas no están dispuestos a andar, porque es el camino angosto. Porque para muchos es lo más fácil y más sencillo creer. Yo creo en Dios. Sí, yo creo que existe. Sí, yo creo que me cuida. Sí, yo creo que me protege. Sí, yo creo que me bendice. Sí, hasta ahí miren, ¿ah? Pero también tú tienes que vivir de acuerdo a la verdad. Tú tienes que obedecer. Y esto es lo que alegra el corazón de Juan. Ellos están andando bajo esa verdad. Miren, hay muchas personas el día de hoy que conocen de Dios, pero no imitan a Dios, no obedecen a Dios. Hay muchas a veces cuando hablamos de hijos, ¿qué sería lo mejor para un padre? O sea, ¿qué te alegraría? Mira, si tú eres papá o mamá, estás escuchando esta enseñanza, ¿qué te alegraría a ti más de tus hijos? Te pongo opciones, ¿no? Que tengan que tengan carro, que tengan una profesión, que tengan mucho dinero, no sé, que se casen. ¿Qué te alegraría más? ¿Sabes? A mí me alegraría que mis hijas, sus dos hijas, amen a Dios, sirvan a Dios y, ¿sabes? Den toda su vida en respuesta al Evangelio y entreguen su vida al reino para el avance del reino de Dios. Eso me alegraría más, ¿sabes? Y si tú has dicho, sí, me gustaría la casa, el carro, el éxito, yo digo, si tú eres cristiano, si tú amas a Dios, más alegraría que tus hijos anden en la verdad. No estamos descartando estas cuestiones materiales, pero sabes, son cuestiones materiales. Eso no les sirve para la eternidad. Porque muchos padres se enfocan y dicen, yo quiero que mi hijo sea exitoso en su carrera, que tenga su casa, que tenga su carro, pero mira, su vida espiritual, su relación con Dios es un desastre. Y yo te diría lo opuesto, no hay nada más doloroso y triste para un padre que ama a Dios. ¿Ah? Estamos hablando de un padre cristiano, un hijo de Dios, un padre que es hijo de Dios, que sigue a la verdad, que tiene esta verdad, ver a su hijo con dinero, pero borracho. Ver a su hijo con una casa, pero sabes, su matrimonio está deshecho, se están separando, están terriblemente, están peleando por cuestiones financieras. O sea, no hay nada más doloroso en el corazón que verlos a sus hijos crecer y prosperar en cosas vanas que no tienen importancia ni relevancia y que solamente se quedan en este mundo. Pero no hay nada más beneficioso y alegre que ver a sus hijos poner a Dios en primer lugar. Y esto es lo que dice Juan, me alegra. Me alegra verlos después de tiempo que ustedes están viviendo de acuerdo a la verdad. Cuando los hijos se casan, leen la Biblia juntos, tienen sus devocionales, leen en familia, comparten su tiempo con sus hijos en casa, predican el Evangelio con sus amigos. Pueden tener muy buenas relaciones para poder ser luz en su universidad. Cuando pasan tiempo con la familia, se divierten, se relajan, cuando ayudan al necesitado y dan a los demás de sus recursos, congregan, son parte de una iglesia, ¿sabes? No hay nada más alegre y feliz y dichoso para ese padre, para ese anciano, no sé, para ese líder o aún para un pastor, ver que sus hijos, ya sean espirituales, están viviendo conforme a la verdad. Y como te dije, en lo opuesto, no hay nada más triste y doloroso, ya sea para un pastor, ver tantos jóvenes
Y tanto tiempo hemos estado juntos, invirtiendo tiempo, ¿no? O sea, y viviendo muchas cosas, y hoy tu vida sumergidos en el pecado, no quieren ir a la iglesia, no quieren saber nada de Dios. O sea, eso es triste. Igual es triste para un padre. Pero sabes, hermano, Juan nos hace recordar una verdad, que la mayor alegría de un anciano, de un padre o pastor, es ver que sus hijos, ya sean hijos espirituales, anden en la verdad de Dios. Versículo 5. Les escribo para recordarles, queridos amigos, que nos amemos unos a otros. Y este mandamiento no es nuevo, sino que lo hemos tenido desde el principio. Versículo 6. El amor consiste en hacer lo que Dios nos ha ordenado. Y Él nos ha ordenado que nos amemos unos a otros, tal como ustedes lo oyeron desde el principio. Y ahí otra vez Juan, como les dije, son 7 versículos que son la copia exacta de Primera de Juan, nos hace recordar este punto que es muy importante, que el amor. Para Juan, como he mencionado en Primera de Juan, no hay medias tintas, no hay como, ¿sabes qué? Pareces cristiano, puede ser que seas cristiano, o quizás seas cristiano o no. ¿Eres o no eres? ¿Y cuáles son las evidencias? Mira, Juan pone una, esta es el amor. No puedes decir que amas a Dios y no amas a tu hermano. O sea, hermanos, miren, las tres pruebas para saber si uno es un verdadero cristiano en el libro de Juan son las siguientes. Primera y esta segunda, el amor a Dios y sus hermanos. Y eso lo hemos visto en Primera de Juan 7, capítulo 2, versículo 7 al 11, capítulo 3, versículo 11 al 18. ¿Cuál es la otra prueba, Juan? ¿Sabes cuál es? Obedecer sus mandamientos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 6, capítulo 3, versículo 1 al 10. Y tercero, el contenido doctrinal. Primera de Juan 2, 18 al 25 y Primera de Juan 4, del 1 al 6. Y alguien me dice, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios. Mira, amas a Dios y amas a tu prójimo, check. ¿Estás obedeciendo sus mandamientos? Check. ¿Y estás en esta sana doctrina, el contenido doctrinal? Check. Eres hijo de Dios. Pero si tú me dices, mira, yo soy cristiano, yo sí amo a Dios, sí, pero sabes, no obedezco sus mandamientos. O sea, yo de vez en cuando me emborracho, yo de vez en cuando, no sé, me voy a fiestas, yo de vez en cuando me meto a un vicio, yo de vez en cuando me meto en la inmoralidad sexual. Yo digo, tú no eres hijo de Dios. O si tú dices, bueno, yo sí, todavía obedezco sus mandamientos, pero tienes una doctrina falsa, errada, estás siguiendo sectas, estás siguiendo falsos profetas, estás siguiendo esa pseudo teología de fe y prosperidad y estás sumergido en estas otras sectas, ¿sabes qué? Tu doctrina te dice, no eres hijo de Dios. O sea, para Juan es así, es claro. Esas son las 3 evidencias que vemos en esta carta de Primera de Juan y Segunda de Juan, y el amor es importante y básico para Juan. Tercera parte de este bosquejo, de este estudio, versículos 7 al 9. La verdad debe de ser cuidada de los engañadores. Vamos a leer el versículo 7. Les digo esto, porque muchos engañadores, dice, muchos han salido por el mundo. Ellos niegan que Jesucristo vino en un cuerpo humano, y tales personas son engañadores y anticristo. Entonces, como en la carta anterior, Juan nos dice y nos advierte lo siguiente. Hay muchos engañadores, y en el contexto que está escribiendo esta carta, está hablando de estos engañadores gnósticos que decían que Jesús no había venido en materia, sino era un espíritu. Por eso dice, ¿sabes? Si ellos niegan que Jesucristo vino en un cuerpo humano, esos son los engañadores. Hoy, básicamente, los engañadores son aquellos que niegan la divinidad de Cristo, aquellos que ponen a Jesucristo en segundo plano y aquellos que aún se hacen llamar Cristo, ¿no? O sea, hoy día las cosas son peores de las que estaban en ese tiempo de Juan. Por eso dice, tales personas son engañadores, y ¿sabes qué dice Juan? Anticristo.
Primera de Juan, vamos a ver un poquito capítulo 4, versículo 1, les dice lo siguiente, algo muy parecido. Queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba. Y esto ya lo hemos estudiado y está grabado, si deseas escucharlo. Póngalos a prueba para averiguar, dice el texto, si el espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Y es uno de los videos más vistos, ¿no? Si quieres saber todo el estudio que hice sobre las sectas y religiones más populares, ahí está. Y también recuerden que la Biblia nos dice en 2 Corintios 11, 13 al 14, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 2 Corintios 11, 13 al 14. Así que los hijos de Dios tienen que saber diferenciar la verdad de la mentira, detectar a los falsos maestros que son engañadores. Y la única forma de hacer esto es conociendo la verdad. Es conociendo la verdad bíblica, es conociendo esa verdad, quien es Jesucristo, aceptando esa verdad, y es su Espíritu Santo que nos dice y nos guía mismo a distinguir si está bien o está mal. Esto es lo que tenemos que nosotros hacer. ¿Sabes por qué? Porque hoy día es interesante que estos falsos que se hacen llamar apóstoles y están por los canales de televisión y radio, estos que hoy día a veces ofrecen milagros, señales, prodigios, hacerte rico, hacerte millonario, que ofrecen, mira, todas tus enfermedades van a ser sanadas. Sí, ellos ofrecen, ¿sabes? Y te piden dinero, lo único que quieren es dinero. Y es interesante, ¿no? Que la diferencia entre estos falsos apóstoles y Judas, recuerda que Judas fue el que se ahorcó y le terminó traicionando a Jesús. ¿Sabes cuál es la diferencia entre estos falsos apóstoles? Es que Judas fue un verdadero apóstol. Estos son falsos, estos son mentirosos, son engañadores. Tengan mucho cuidado. Y por eso dice, hasta Satanás se disfraza de ángel de luz. Y hemos leído, 1 Juan, no le crean a todos los espíritus, pruébenlos. ¿Y cómo los voy a probar? Pues tenemos la verdad bíblica, la verdad revelada. Si te hablan de la Biblia y corroboran con la doctrina basada en toda la Biblia, pues están hablando la verdad. Pero si te están engañando, mira, la única forma de poder distinguirlos es conoce la verdad. Distingue la verdad a través de un estudio de la Biblia. Versículo 8. Dice Juan, tengan cuidado de no perder lo que hemos logrado con tanto trabajo. Sean diligentes para que reciban una recompensa completa. Y es muy interesante, ¿no? Mira, acá Juan habla. Tú tienes que hacer un trabajo, que distinguir. Ok, pero ¿qué más? Tienes, y lo ha remarcado, ten cuidado de no perder. O sea, ¿se puede perder? Sí. Pero no estoy hablando de perder la salvación, sino que puedes perder el camino. La Biblia, Jesús mismo dijo, en los últimos tiempos van a venir falsos cristos y que van a engañar aún a los elegidos. Ese es el punto. Y la única forma de regresar al camino correcto es estudiar lo que dice la Biblia sobre el camino. Pero también dice, sean diligentes, o sea, es también tu responsabilidad, porque hay algunos que dicen, no, Dios hace todo, esa falsa doctrina también, ¿no? Y si Dios así lo quiso, y Dios quiere así, si Dios lo quiso así, sí, suena bonito, pero ¿sabes? También tienes que recordar esto que es muy importante, tú tienes que ser diligente, ¿pero para qué? Vas a recibir una recompensa eterna, tú también tienes que ser intencional en mantener, ¿qué? Tu vida, en amor, en la verdad, perseverar, permanecer, porque hay recompensas. La Biblia habla de 5 coronas que nos están esperando. No todos lo van a tener, pero aquel que persevera hasta el fin, aquel que es fiel hasta el fin, dice la Biblia en Apocalipsis, que va a recibir una corona. Y más, el que termina la carrera bien, Pablo dice, me espera una corona. Así que permanece, no pierdas. Versículo 9. Todo el que se desvía, porque uno se puede desviar, miren, de esta enseñanza, no tiene ninguna relación con Dios. Pero el que permanece, y eso es algo intencional, permanece en la enseñanza de Cristo, tiene una relación tanto con el Padre
como con el Hijo. Totalmente diferentes, no son unos, ¿no? O sea, no son como dicen los unitaristas, ¿no? O sea, Padre y el Hijo. Entonces, hermanos, miren, el Hijo de Dios recibirá su recompensa completa porque discierne el falso evangelio de Jesucristo, tiene el Espíritu Santo y tiene comunión con el Padre. Si tú eres hijo de Dios, permanece, persevera, no te desvíes del camino, no te dejes engatusar con cualquier predicador que sale por ahí hablando cosas. Mira, evalúa, examina, y yo mismo le digo a la iglesia, evalúe y examine lo que yo digo, y les enseño el método inductivo. Se va a interpretar y aplicar a la gran mayoría de la iglesia para que ellos mismos se sienten y vean si estoy hablando la verdad o no hablando la verdad. Mi único deseo es exponer las Escrituras, hablar de lo que dice la Biblia, y recuerda es esto: el que es hijo de Dios sabe diferenciar el falso evangelio del verdadero. Pero los que no son, se dejan engañar muy fácilmente. ¿Pero por qué? Porque tienen el Espíritu Santo, tienen comunión con el Padre y les espera una gran recompensa. Cuarta parte, ya estamos terminando, versículo 10 hasta el versículo 11, la verdad debe de ser protegida. Dice el versículo 10, si a sus reuniones llegara alguien que no enseña la verdad acerca de Cristo, dice Juan, no lo inviten a su casa ni le den ninguna clase de apoyo. 11, cualquiera que apoye este tipo de gente se hace cómplice de sus malas acciones. ¿Y qué está diciendo Juan? Que no debemos recibir a los misioneros o a las personas. No, no, no. En ese tiempo no habían, digamos, hoteles, hospedajes, y la gran mayoría de estos hospedajes eran como burdeles, o sea, para mujeres, vendían su cuerpo, etcétera. Entonces, habían predicadores que iban de pueblo en pueblo, que sí compartían la sana doctrina. A ellos deberían recibir, pero también habían falsos, como estamos viendo, apóstoles, maestros que se aprovechaban de esto. ¿Y qué significaba? Cama gratis, comida gratis, y traían encima de eso un falso mensaje. Entonces Juan dice, ¿sabes qué? Ten cuidado con ellos. Y es como el día de hoy, ten cuidado. Obviamente en nuestra cultura, tantos engaños, y a veces es muy difícil recibir a alguien en casa. Lo mejor es recibir a alguien con recomendación. No es alguien que venga y diga, no, yo soy hijo de Dios, yo sí creo. No. Y es mejor que sea recomendación de un amigo. Y eso sí lo recibimos en casa, y sí hay que ser hospitalarios. No está diciendo Juan de que no debemos ser los cristianos hospitalarios, sino que está diciendo que no deberían ser hospitalarios con aquellos que son falsos maestros. Recibirlos en tu casa. Y es más, no deberías ni siquiera el día de hoy, hablando de estos falsos maestros, ni escuchar por la radio ni por la televisión. No vale la pena, pierdes el tiempo también con ellos, porque simplemente van a hablar cosas falsas el día de hoy. Vamos a terminar. Quinta parte, versículo 12 al 13, los saludos finales. Dice Juan, tengo mucho más que decirles, pero no quiero hacerlo con papel y tinta, pues espero visitarlos pronto y hablarles cara a cara. Entonces nuestra alegría estará completa. Versículo 13. Recibe saludos de los hijos de tu hermana. Ojo, ya estamos hablando en Clave, que es otra iglesia, la elegida por Dios. Y Juan es muy interesante, uno de los principios de la comunicación que nos enseña. Hay cosas que se tienen que decir cara a cara, especialmente en este mundo de la virtualidad que vivimos el día de hoy, ¿no? Tenemos muchas plataformas que podemos vernos como una videoconferencia, tenemos también muchos chats, ¿no?, que podemos usar, y muchas formas, ¿no? Pero hay cosas que se dicen cara a cara, y nunca debemos perder esto, porque hoy día es curioso, ¿no? Hasta se declaran por chat, terminan la relación por chat, ya hasta en la pandemia se casaron de forma virtual, ¿no?, por Zoom, por Meet, etc. Pero no hemos sido creados para eso. Si bien existían las cartas, como esta carta entraba en una hoja de pergamino, segunda de Juan, Juan decía, yo quiero decir muchas cosas, pero voy a decirles cara a cara. Y esto es muy, muy importante. Toda iglesia, toda pareja, toda familia debe tener conversaciones cara a cara.
dejen de hacer lo que están haciendo, mírense a la cara, y esto se le llama una comunicación asertiva, que desde la misma Biblia hace años nos dice y nos hace recordar, Juan, qué tan importante es a veces estudiar la Biblia versículo por versículo. Vamos a terminar este estudio con 4 conclusiones que hemos visto el día de hoy. Primero, la verdad del Evangelio es una persona. Eso es lo que hemos visto. Es un mensaje sobre esa persona. Y es un estilo de vida imitando a esa persona. Y Jesús es esa persona. Lo que hemos visto también en el día de hoy, en la segunda conclusión, es que la mayor alegría para un padre cristiano no es el éxito material, sino el ver a sus hijos andar en la verdad. Y ojo, estoy hablando padre cristiano. Padre no cristiano, obviamente les gusta el éxito material. Y número 3 que hemos visto, la mejor manera de asegurar una recompensa completa es ser diligentes en discernir la verdad y permanecer en comunión con el Padre y el Hijo. Y lo cuarto que hemos visto el día de hoy, los hijos de Dios conocen la verdad, distinguen la verdad del engaño y distinguen a los falsos maestros. Si tú eres padre, mira, enfócate en que tus hijos amen a Dios. Eso te va a traer alegría. Cuando seas de avanzada edad, mira, no hay mayor sufrimiento que ver a sus hijos creciendo, pero con el corazón alejado de Dios. Por eso desde ahora invierte en esa parte espiritual de tus hijos, en la espiritualidad de tus hijos. Llévalos a la iglesia. Aunque algunos decían, no, pero no quieren ir cuando son adolescentes. Bueno, que vayan sin ganas, porque así me llevaba mi papá, mi mamá. Y ahora estamos creciendo en el Señor. Y mis hijas igual, y los nietos que vendrán serán igual, ¿no? Pero mira, haz esta oración conmigo. ¿Y cómo sé que soy hijo de Dios? Amas a Dios, amas a tu prójimo, estás obedeciendo los mandamientos, estás siguiendo la sana doctrina. ¿Qué te falta? Si te falta algo, oremos para que el Señor realmente te glorifique a través de tu vida. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en este momento. Primeramente, Señor, así como Juan, un anciano que miraba a sus hijos espirituales y se alegraba cuando andaban en la verdad, es mi deseo y te pido, Señor, cada día que mis hijas anden en la verdad. Que se casen con hombres que anden en la verdad, que tengan hijos y que anden en la verdad, y que crezcan sin descuidar, obviamente, está el lado material, pero que no es lo más importante, pero que tengan lo necesario y lo suficiente. Y si tú deseas darles más de lo suficiente, dale, Señor, pero que no se alejen de andar en la verdad. Y esa es mi oración también para los padres que hoy están escuchando esta enseñanza, que se enfoquen en esa espiritualidad de los hijos, en cultivar esa relación contigo, Señor. Y que ellos también al final de sus días terminen contentos y alegres como terminó Juan. Pero qué tristeza es cuando los hijos no siguen sus caminos. Oro por ellos, Señor. Y también oro por personas que hoy están escuchando esta enseñanza y todavía no están obedeciendo tus mandamientos, no están en la sana doctrina. Señor, ayúdalos, dirígelos, corrígelos para que realmente puedan distinguir la verdad del error, puedan distinguir a los falsos profetas o los falsos maestros que están en el mundo y que puedan permanecer completos para recibir una corona, para recibir recompensas, porque tu palabra misma nos dice, Señor, que van a recibir recompensa aquellos que permanezcan fieles, esperando tu venida. Muchísimas gracias, Señor, por todo esto y gracias por tu palabra. En tu nombre oro así, amado Jesús. Amén. Mira, si este mensaje ha sido bendición, no te olvides ponerle un like. Si tienes un motivo de oración, escribe en el grupo o en los comentarios ahí del canal de YouTube. Y nos vemos en Tercera de Juan y ahí terminamos toda esta serie que es Coinonía. Y pronto seguimos con otros libros. Nos vemos.